Hola a todos, gracias por estar de nuevo en mi canal. Si has abierto este vídeo probablemente estés pensando en separarte o estás en una separación y te preocupa el tema del reparto económico, ¿no? El tema del dinero. Es cierto que suele ser uno de los temas que más preocupación y miedo genera y precisamente hago este vídeo para daros seguridad y tranquilidad, que tengáis los tips prácticos, información legal que os ayude a tomar buenas decisiones y evitar esa pérdida de dinero. Y también hablaré de errores que se suelen cometer en base a mi experiencia para que los podáis evitar en todo lo posible. Y quizá el error que os diría que más veces se comete y que debéis evitar, os lo traigo aquí, es el mezclar las emociones con las decisiones económicas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el tomar decisiones desde un me da pena o esto pensando en el otro que le va a hacer daño, ¿no? Que intentemos separar en este sentido las emociones de nuestras decisiones económicas. ¿Cómo podemos hacer eso? En este sentido os planteo que os hagáis una pregunta fundamental para tomar esas decisiones económicas y es qué queréis construir a partir de ahora, ¿no? ¿Qué futuro económico queréis construir para vosotros y para vuestros hijos si los tenéis, ¿no? Que os hagáis preguntas como qué necesito, ¿no? ¿Qué quiero conservar y qué futuro quiero construir, ¿no? Y desde ahí poder tomar estas decisiones. A partir de ahora os voy a dar información muy práctica e incluso al final del vídeo hablaré de las repercusiones fiscales que tienen ciertas decisiones económicas que implican, dependiendo del régimen económico que tengáis, si separación o gananciales. Entonces, si de verdad os preocupa, os conviene esperaros al final que hablaré también de estos tips que es bueno tenerlos presentes para tomar buenas decisiones, ¿vale? Comienzo un poco a hablaros de ciertos términos jurídicos, pero lo voy a hacer todo de una manera práctica para que lo podáis entender. Todo mi enfoque es desde el punto de vista legal, desde la legislación española, pero si lo veis desde otro país también os puede ayudar el tener ciertos conceptos o tips emocionales que doy muchas veces para que podáis tomar buenas decisiones, ¿de acuerdo? Empezando por el régimen económico, ¿no? Que es lo primero que tenéis que tener claro. Vuestro matrimonio, si estáis casados, tanto sea por la vía civil o por la iglesia, siempre hay un régimen económico que rige el mismo. Si no habéis dicho nada ni habéis especificado nada notarialmente o antes, con capitulaciones matrimoniales, generalmente tendréis un régimen económico de gananciales. Eso quiere decir que en el reparto en el que se realiza la separación o el divorcio es al 50%, ¿de acuerdo? Si habéis decidido previamente o durante el matrimonio, a veces se hace escritura de separación de bienes, pues a partir de ese momento en el que hayáis hecho esa escritura, generalmente se hace una escritura notarial, a partir de ese momento lo que es el régimen económico que funcionará para vosotros es de separación, ¿vale? Cada uno tendrá los bienes que haya adquirido con independencia de que luego tengáis una cuenta en común, ¿no? Cada uno puede tener sus bienes de forma independiente si tenéis separación de bienes y luego tenéis esa cuenta en común que habrá que repartir al 50%, ¿vale? ¿Qué tipos de bienes estamos hablando? Si hablamos de bienes gananciales que sepáis que son todo tipo de ingreso, los salarios de los dos, ¿vale? Pero también son gananciales las rentas y los intereses, ¿vale? De los bienes. Por ejemplo, incluso si uno de los dos en el matrimonio tiene un bien privativo, ¿de acuerdo? Porque tenga un piso de sus padres, por ejemplo, y reciba un alquiler, ese alquiler es también bien ganancial, ¿vale? Lo que es una renta, aunque sea de un bien privativo, ¿vale? También todos los tipos de ingresos que se reciban por cuestiones de empresas o de negocios, ¿vale? Y las indemnizaciones por despidos que habéis recibido cualquiera de los dos también se considera bien ganancial, ¿vale? Que sería, como os he dicho, a repartir a la mitad. Si tenéis un régimen de separación de bienes o bien estamos hablando de bienes privativos, ¿qué son bienes privativos? Son los bienes que habéis adquirido antes del matrimonio, cada uno de forma independiente, ¿vale? También los bienes que habéis recibido por herencia o por donaciones, aunque estéis casados y estéis en régimen de gananciales, ese bien que habéis recibido, esa herencia o esa donación, es un bien privativo, quiere decirse que es un bien vuestro únicamente, ¿vale? Aunque sigáis casados en régimen de gananciales. También se consideran privativos todos los bienes que tengáis de uso personal vuestro y las indemnizaciones por daños personales. Por ejemplo, en un accidente de tráfico, si habéis recibido una indemnización
que sepáis que eso es un bien privativo, ¿vale? Aunque estéis casados en gananciales, ¿vale? Siguiendo un poco con conceptos básicos para que tengáis en cuenta. La pensión de alimentos, ¿qué consiste? Es la cantidad periódica, ¿vale? Que ayuda a cubrir los gastos esenciales de vuestros hijos. Gastos esenciales se entiende por vivienda, comida, ropa, la educación, la salud y el ocio básico, ¿vale? Esta pensión de alimentos, ahora os explicaré un poquito más adelante, se puede establecer o no y va en función de lo que gana cada uno, ¿vale? Por establecer un criterio de proporcionalidad y equilibrio, que es lo que exigen lo que rigen los jueces, ¿vale? Aquí en España. Y luego está la pensión compensatoria, que es diferente de la pensión de alimentos, ¿vale? Pensad que la pensión de alimentos iría a los niños y la pensión compensatoria, ¿qué es? Es la compensación de un cónyuge al otro, ¿vale? Cuando esa ruptura, cuando la separación o divorcio, genera un desequilibrio económico, ¿vale? Para uno de los dos. Por ejemplo, el caso en el que uno se haya quedado en casa, cuidando de la casa y de los niños y no haya trabajado, en favor de ese cuidado y esa dedicación y el otro sí ha trabajado. Entonces, como consecuencia de esa separación y ese divorcio, la persona que no ha tenido ingresos durante mucho tiempo porque ha dejado de trabajar para aportar su tiempo y su dedicación y cuidado, va a tener, le correspondería una pensión compensatoria, porque efectivamente, si se produce la separación o divorcio, hay un desequilibrio para esa persona. ¿De acuerdo? Vale, cuando hablamos de tipos de gastos para los hijos, estamos hablando de dos tipos de gastos. Los gastos ordinarios o comunes, ¿vale? Que vienen siendo la alimentación, ahí también estaría incluida la parte de alquiler o hipoteca y los suministros correspondientes a los niños, el vestido y el calzado, la educación básica, ahí incluimos los libros, el material escolar, el comedor, si es de forma habitual, la asistencia sanitaria, que no estaría cubierta por la seguridad social, y el transporte público que se utilice. De ahí estarían los gastos ordinarios o comunes, que son los que sabemos que van a llegar, son los habituales, ¿vale? Que tenemos mes a mes. ¿Qué son los gastos extraordinarios? Los gastos extraordinarios serían aquellos que son muy difíciles de prever, ¿vale? Y son necesario que ambas dos partes estéis de acuerdo, ¿vale? Para costearlos. Pues aquí os he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, gafas. No sabemos si nuestro hijo o nuestra hija va a necesitar gafas en algún momento o el dentista, ¿vale? Aquí también estarían incluidos dentro de los gastos extraordinarios los máster, que no son obligados, los viajes, la universidad privada, si se quiere, ¿no? En el caso de los gastos extraordinarios, la ley exige que ambos dos estéis de acuerdo. Es decir, una parte no puede obligar a la otra a costearlo, ¿vale? Porque se considera que es algo fuera de lo habitual y necesitáis llegar a acuerdo en esto, ¿vale? Esto es un poco para que tengáis claro el panorama, un poco los conceptos básicos, ¿vale? Em, ¿Cómo se establece la pensión de alimentos? Muchas veces em, os resulta difícil, ¿no? Yo normalmente lo que aconsejo, y también dentro del servicio que ofrezco acompañando a las parejas que se quieren separar, os ayudamos con una estimación económica. Hacemos toda una lista de los gastos que tenéis de los niños, ¿vale? Con los ingresos de cada uno y ahí, en función de lo que gana cada uno, pues cada uno va a contribuir a esos gastos que os he comentado, gastos comunes, va a contribuir en función de lo que gana, ¿vale? ¿Por qué es así? Porque es el criterio de proporcionalidad que siguen los jueces. Es decir, los gastos comunes van a la mitad siempre y cuando las partes más o menos tengan la misma cantidad de ingresos, ¿vale? Eso quiere decir que no siempre va a ser al 50%. Depende mucho de los ingresos que tenga cada uno. Si uno gana el doble que el otro, evidentemente, pues la contribución a los gastos no va a ser al 50%, ¿no? Cuando hay dificultades entre las partes para llegar a acuerdos sobre esto, yo siempre les informo que hay unas tablas que os pongo aquí un poco cómo están en internet, ¿no? Es una página del Consejo General del Poder Judicial. Si ponéis en Google pensión alimenticia, tablas del Consejo General del Poder Judicial, os va a salir la página web. Es un formulario muy sencillito, como veis. Tenéis que indicar la provincia, la comunidad autónoma, el número de hijos que tenéis, qué tipo de custodia tenéis para cuidar a los niños y ahí los ingresos de cada uno. Con esta tabla los jueces
nos ayudan a dar cierta estimación, ¿vale? En función de lo que ganáis cada uno, cuánto sería necesario que aportara alguno de los dos y la cantidad, ¿no? Es un criterio un poco objetivo cuando cuesta llegar a cantidades, ¿no? A decir, oye, pues cuánto ponemos, ¿no? Cuánto de más pongo, vale, sí, gano más, pero no sé cuánto más poner, ¿no? Entonces, con estas tablas nos ayudan como criterio objetivo cuando nos cuesta llegar a acuerdos, ¿vale? En esta tabla sí que deciros que no está incluido, está únicamente incluido lo que es la pensión de alimentos, aquí no está incluido el tema de los colegios, ¿vale? Y el tema de la vivienda, que normalmente, bueno, depende del, ¿no? del régimen de custodia que se tenga. Generalmente, si uno tiene una custodia monoparental, es decir, la custodia la tiene uno de los dos, sí hay una contribución, ¿no? a los gastos de vivienda, suministros de uno para el otro. Pero bueno, habría que entrar un poco en vuestro caso concreto y en función de eso, pues estudiar, que es un poco lo que hacemos, ¿no? Y el asesoramiento que os damos para que podáis tomar la decisión lo más equilibrada y lo más justa para los dos, ¿no? Para toda la familia. ¿Qué os recomendamos siempre hacer para tomar una buena decisión? Evaluar un poco la situación financiera, ¿vale? Que hagáis una lista, tengáis claro cuáles son vuestros gastos fijos, qué gastos son variables y ahí podéis hacer un poco reflexión de qué gastos podéis empezar a prescindir, ¿no? Clasificar columnas de cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, utilizar siempre herramientas simples, sencillas, como un Excel y ahí vais a decidir un poco cómo vais a contribuir, ¿no? Y sí, os recomiendo en este sentido que todos los acuerdos que lleguéis, si no es con asesoramiento profesional, sí que los dejéis por escrito entre vosotros, ¿no? Porque muchas veces estos errores, y como en mi experiencia se pierde muchas veces dinero, ¿no? Es porque, bueno, se hacen acuerdos verbales, yo me encargo de esto, tú te encargas del otro, pero no se deja nada por escrito y al final el simplemente hablar las cosas sin dejarlo luego por escrito genera muchísima confusión y uno puede dar por hecho que el otro va a pagar o que había dicho que se iba a hacer cargo y luego no lo hace. Entonces, en esto es una de las recomendaciones más importantes que os hago, que es muy importante, ¿no? Dejar por escrito los acuerdos que lleguéis. Y yo siempre recomiendo el criterio de proporcionalidad, es decir, que cada uno contribuya en función de lo que gana, ¿vale? Porque atiende un poco al sentido de equilibrio, ¿no? Y de justicia para los dos. Y como además cada uno se va a quedar más tranquilo, ¿no? De que esos acuerdos al final pues, son equilibrados para las dos partes, ¿no? ¿Qué debéis tener en cuenta para llegar a acuerdos? Sobre todo no tomar, como os decía al principio, no tomar decisiones en base a emocionalidad, ¿no? En vuestras emociones, porque me puede dar pena o porque que penséis realmente, que hagáis una reflexión interior y que penséis que es importante para vosotros, que valoráis, ¿no? A eso me refiero también con separar un poco lo que es un- una posición bueno, yo quiero esto, quiero la casa porque sí, ¿no? No, piensa ver realmente qué quieres de verdad, ¿no? ¿Por qué quieres la casa? ¿Te da seguridad? Vale, hay otras maneras de obtener seguridad. Es un poco el trabajo que hacemos también en mediación, ¿no? Que realmente muchas veces es difícil llegar a acuerdos entre vosotros dos solamente. Por eso, ¿no? En mi servicio de mediación muchas veces os ayudamos precisamente a llegar a acuerdos porque liberamos mucho a veces de las posiciones en que estamos enfrascados y realmente lo que necesitáis detrás se puede obtener de otras maneras, ¿no? Y llegar a acuerdos que ambas partes os satisfagan. Esto no se trata tampoco de ceder, ¿no? Sino de encontrar una solución que sea 100% eh, favorable para los dos, ¿no? En este sentido, como os digo, es muy recomendable que separéis las emociones y que toméis decisiones en base a lo que queréis construir y lo que necesitáis, ¿vale? Que, por eso, en mediación lo que os ayudamos mucho es a plantear diferentes opciones, ¿no? En base a nuestra experiencia siempre hay diferentes posibilidades que en un primer momento, incluso comenzando el proceso, la mediación, parece como difícil, ¿no? Y luego poco a poco hablando y llegando un poco a lo que necesita cada uno, abrimos ventanas y siempre hay soluciones, ¿no? Cuando os cueste decidir, como os decía, con el tema de las tablas de los jueces para la pensión de alimentos,
que lleguéis a criterios objetivos externos que os ayuden a tomar esas decisiones. Por ejemplo, si queréis vender la casa, uno la quiere comprar al otro. Por ejemplo, uno de los métodos que utilizamos muchas veces es hacer una tasación objetiva, ¿no? De un tasador que pueda ayudaros a valorar la casa, ¿no? Que no sea solo el precio que pone uno o que pone el otro. Cuando os cuesta llegar a acuerdos, que vayáis a esos criterios objetivos de profesionales, tasadores o incluso pues, lo que os hablaba, ¿no? De las tablas de los jueces que os ayudan a poner un baremo, ¿no? Y también siempre recomiendo que poner algún criterio de decisión si, aunque normalmente yo siempre pongo que lleguéis a acuerdos entre vosotros, pero siempre indicar qué pasa. Si al final nos ponemos de acuerdo, pues que haya como una tercera vía de decisión. Por ejemplo, si decidís vender la casa a un tercero, vale, si no lo conseguís, qué va a pasar, ¿no? O qué precio ponemos, o que si ese precio no acordamos, ir poniendo como diferentes soluciones para que podáis finalmente llegar a un criterio resolutorio, ¿no? Vale, ¿qué acciones prácticas os recomiendo? Que abráis cuentas bancarias individuales, ¿vale? Que veáis qué suscripciones, qué servicios, qué temas tenéis todavía compartidos para separarlo y cancelar las que queráis y luego activarlas por vuestra cuenta, ¿no? Importante si estáis viviendo en el mismo domicilio, ver si es de alquiler o de hipoteca y ver quién va a continuar, ¿no? Es uno de los temas que quizá más cuesta llegar a acuerdos, ¿no? Generalmente las soluciones es o bien vender el piso a un tercero y repartir a la mitad, o bien una de las partes compensa al otro, llegando a un precio, ¿no? estimado entre los dos, o bien se establece un uso temporal y una liquidación posterior. Todo esto pues depende de vuestro caso concreto y que por eso os hacía hincapié en que toméis la decisión en base a lo que necesitéis, ¿no? Porque hay un montón de soluciones, pero realmente el éxito de tomar una buena decisión va a estar en lo conectado que estéis con vosotros mismos, con lo que necesitáis, con lo que queréis. Eso es lo que va a determinar que toméis buenas decisiones. Por supuesto, el que tengáis la información, ¿no? Pero, pero sobre todo eso, ¿no? Que tengáis muy claro que en el fondo qué queréis de verdad para vuestra vida, para construir una nueva etapa, ¿no? ¿Qué temas también os recomiendo después de esa separación? Creéis un presupuesto acorde a vuestra nueva realidad. Cuando ya no compartís la vida en pareja, probablemente tengáis otro escenario, otros gastos. Entonces, que creéis un nuevo presupuesto de acuerdo con las nuevas condiciones. También siempre recomiendo revisar seguros, los beneficiarios de los seguros, contratos que tengáis a medias, todo eso para poder liquidar. Yo siempre recomiendo el repartir, aunque sea con tiempos, ¿no? Y fijar plazos para esa división o esa liquidación, pero siempre recomiendo que eso acabe dividido porque aunque ahora probablemente estéis en un momento difícil y penséis que va a ser complicado, en mi experiencia siempre la mayoría de las personas rehacen su vida y el tener todavía bienes en común o ciertos, bueno, pueden ser contratos, seguros en común, a la larga puede generar problemas. Entonces, siempre recomiendo negociar y acordar todo lo que se pueda en el momento de la separación o el divorcio, ¿vale? Y como os decía al principio, me parece muy importante y un momento muy bueno para que el momento de la separación sea un momento también en el que, igual que hay un principio, que haya un nuevo, perdón, igual que hay un final, ¿no? Que es un nuevo principio y ese nuevo principio que podáis diseñar nuevas metas financieras, de ahorro, de vivienda y que podáis organizaros, ¿no? De nuevo, por supuesto, con nuevas expectativas, ¿no? Planes, metas que os ilusionen. Y para eso, pues, que sea también un momento de volver a construir una vida más coherente con lo que sois, ¿no? Con lo que queréis ahora y quiénes sois ahora. Vale, aquí en este punto os quería comentar un poco recomendaciones en base a mi experiencia, errores que se cometen con tema de dinero, que os pueden ayudar mucho a tomar decisiones más tranquilos y sobre todo con el tema del dinero que tanto nos preocupa, ¿no?
muchas veces. En este caso, por ejemplo, os hablo del tema de hacer testamento. ¿Qué ocurre? Que yo os pongo el caso concreto. Si estáis casados, os separáis, os divorciáis, tenéis hijos y uno de los dos fallece, ¿vale? A nivel de custodia, la custodia pasa, de los hijos pasa totalmente al otro progenitor, ¿vale? Esto siempre que los niños sean menores. Esto no es posible cambiarlo, pero el tema económico sí que es posible y hay figuras jurídicas para evitar, os lo digo porque mucha gente me lo plantea y yo creo que en mi experiencia es algo que os preocupa y que es bueno hacerlo, el que hagáis testamento para que vuestra parte económica, si fallecéis, muchas veces no se quiere que vaya a la otra, a la antigua pareja, ¿no? Sino que vaya realmente a los hijos, o a los hijos, o si no tenéis hijos, ¿no? Bueno, en el caso solo realmente solo os afectaría si tenéis hijos, ¿vale? Porque si no hay hijos y os habéis separado, o si os habéis divorciado, vuestro dinero iría a vuestros padres o a vuestros hermanos, ¿no? Sigue otra línea. Pero si tenéis hijos, muy importante hacer el testamento si fallecéis antes de fallecer, evidentemente, porque de esa manera evitáis que vuestro dinero, vuestro patrimonio vaya a vuestras parejas, que generalmente es algo que no queremos que suceda. Entonces, hacer testamento. Hay figuras jurídicas con fideicomiso que podéis evitar que, a pesar de que vuestros hijos sean menores, ese patrimonio quede, sea casas, sea dinero, quede esperando a que vuestro hijo, vuestra hija, vuestros hijos sean mayores de edad y lo puedan asumir, ¿no? Legalmente. Entonces, que lo tengáis presente porque es algo que siempre recomiendo. Igualmente pasa con los beneficiarios de los seguros de vida que hayáis podido contratar, ¿no? Que reviséis esa documentación para, en su caso, poder modificarla. Igual los planes de pensiones privados que habéis contratado, ¿no? Que podéis hacer ahí las modificaciones, evidentemente, que lo tengáis presente para cambiarlo como mejor creáis, ¿no? Y también una cosa muy importante que también me genera muchos problemas, genera problemas luego, y normalmente esta información no se suele tener presente cuando se toman las decisiones al dividir la vivienda, es que hay un año a partir del cual Hacienda beneficia fiscalmente por la compra de la primera vivienda, ¿vale? Y esto lo debéis tener en cuenta porque si la vivienda que tenéis la vendéis a un tercero, ese beneficio, o sea, vivienda, ese dinero que habéis obtenido de la venta, luego, para que no tengáis grabación fiscal, la tenéis que invertir en nueva vivienda, ¿vale? Igual modo, hay otro caso en el que si tenéis más de una vivienda, uno se queda con la primera y el otro con la segunda, que sepáis que el de la segunda no va a tener la opción de desgrabación fiscal por inversión en segunda vivienda si la quiere vender y va a tener que tributar fiscalmente. Entonces, esto que es importante que lo tengáis en cuenta porque a la hora de decidir es bueno tener esta información, ¿no? Que lo sepáis de antemano. En cualquier caso, si queréis, en mi servicio también hacemos todo este asesoramiento, como os decía, y podéis tener claro todos estos puntos en base a vuestra situación particular para tomar buenas decisiones. Y llegando a las conclusiones un poco, quería deciros que muchas veces, aunque lo queráis hacer de mutuo acuerdo, si el diálogo es difícil entre vosotros, que normalmente lo es, y sobre todo el tema económico, que acudáis a profesionales como pueden ser los mediadores o abogados mediadores que os ayudamos a llegar a acuerdos. En nuestro caso no nos interesa asesorar especialmente a ninguna de las partes. Lo que queremos es somos partes neutrales, lo que queremos es el bien general de la familia de vuestros hijos y que cada uno pueda decidir en base a lo que necesita, ¿no? Como os decía, os hago hincapié, por favor, llegar a acuerdos por escrito, ponerlo todo por escrito, incluso si estáis en un periodo previo, estáis viendo si separaros o no y tenéis ahora mismo cierto periodo transitorio, ponerlo por escrito, aunque sea un folio en casa, los dos lo firmáis con el acuerdo que hayáis llegado, pero por escrito, porque eso os va a evitar muchos problemas de interpretación y bueno, que no hay una fórmula general, ¿no? Y es realmente ir un poco al caso concreto que tengáis y en función de eso os podemos asesorar de la mejor manera, ¿no? Y tengáis en claro que generalmente los jueces lo que hacen es aplicar el criterio de proporcionalidad, es decir, el que cada uno aporte en función de lo que gana, ¿no? A los gastos de los niños, principalmente esto
se tiene en cuenta para la pensión de alimentos y también para la pensión de compensatoria, ¿no? Como os decía, si es el caso en el que una de las partes ha podido entregar su tiempo, su cuidado, su dedicación y no ha trabajado, ¿no? Durante el tiempo del matrimonio. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y me podéis escribir para cualquier consulta gratuita. Te podéis agendar. Os dejo abajo en la cajita de descripción mis datos para si queréis agendar una sesión gratuita conmigo y os pueda asesorar y ver cómo poder ayudaros. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo muy fuerte.